Busque Josué capítulo 1. Le voy a contar rapidito, es que yo hablo bastante, voy a ir corriendo. Estaba aquí sentado yo escuchando la prédica del pastor hace 2 domingos atrás que empezamos a hablar de perseverancia y hemos venido hablando de perseverancia aquí en la iglesia, y resulta que el pastor estaba hablando de Josué en la escena, en la parte donde Josué tiene que enfrentarse a conquistar Jericó, ¿verdad? Y él estuvo hablando y habló unas cosas impresionantes que si usted no ha visto, usted puede verlo en la prédica en YouTube o adquirir el DVD. Y fue súper chévere la manera como el pastor nos mostró algunas cosas respecto a la perseverancia basado en esa parte. Pero hubo algo que se sembró en mis pensamientos en ese momento, y es lo que creo Dios me habló a mí para no solo mi vida, sino poder compartirles el día de hoy. Y hay 2 cosas que yo decía que el pastor no lo comente, porque esto lo quiero predicar, que el pastor no lo diga, y gracias a Dios no lo comentó, ¿verdad? Y es lo que le voy a comentar el día de hoy, porque me puse a pensar 2 cosas más que Josué hizo y que es de ejemplo para nuestra vida, que usted y yo podemos aplicar hasta el día de hoy. ¿Están listos? ¿Sí? Solo permítame hacer algo más. Hay mujeres de pie, si de pronto algunos caballeros, hombres de inquebrantables puedan darle los lugares, sería magnífico. Eso, muy bien. Entonces todas las mujeres, ahora no se vayan a poner de que igualdad de género, no sé qué, es por cariño, por amor. Aunque la que no se queda sentar, pues ni modo, ¿verdad? Muy bien, eso, vamos a esperarlos. Excelente. Si tienen lugares disponibles. Ok, si tienen niños y pueden cargarlos, por favor, cárguenlos para liberar algunos asientos para algunas mujeres que están de pie también. Pero no veo niños. Muy bien, ahora sí. Josué capítulo 1, versículo 6, ahí Dios empieza a darle una instrucción a Josué, y se las voy a leer desde la nueva versión internacional de mi superbiblión que traje el día de hoy. Y es: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Era lo que Dios había mandado. No te apartes de ella para nada. Solo así, ¿qué va a pasar? Tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Cuántos toman para ustedes eso? Qué chévere, ¿verdad? Esa promesa que Dios le dio a Josué. Pero siempre vemos que Dios va a estar con nosotros, y eso es así. Pero Dios le dice una instrucción a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que más se nos graba en nuestra mente: esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía. Pero hay 2 palabras clave que me encantan en esta versión que le dice Dios a Josué, y es valor y firmeza. Y así se llama la enseñanza el día de hoy: valor y firmeza. Diga conmigo: valor y firmeza. Valor va un poquito encaminado también a la valentía que le habla primeramente. Y le dice esfuerzo. Esfuerzo habla de algo físico, pero cuando le habla aquí de valor y firmeza, le está hablando de algo interno. Le está hablando que tenga valentía también, pero también le está diciendo: sé firme, es decir, permanece, que nada te mueva. ¿Me estoy haciendo entender? Ya no es esfuerzo de actividad física, de sigue adelante, de sigue caminando, de haz, sino habla también de algo por dentro que tiene que permanecer, y es, diga conmigo, firmeza. Y le dice entonces: quiero que estés firme. Firme es mantenerse allí. ¿En qué tienes que mantenerte firme tú? Y Dios me hablaba y me decía: hay que mantenerse firme en lo que yo les digo, en lo que Dios nos dice. Allí debe estar nuestra firmeza. Dios nos permite y da la capacidad de ser firmes, y debemos ser firmes también en lo que Dios nos dice a nosotros.
Y para mí eso se acerca mucho a lo que hemos estado hablando, que es la perseverancia. Si usted y yo queremos perseverar hasta alcanzar lo que Dios nos ha prometido y perseverar en los caminos de Dios, usted y yo necesitamos permanecer firmes. Nadie puede decir que es perseverante sin mantenerse firme en aquello que dice que está siendo perseverante. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no podría creerle a alguien que me dice yo soy perseverante, pero no está firme en la convicción que tiene. No, yo estoy perseverando en esto. Y no se mantiene allí. ¿Alguien le creería a esa persona? No es coherente, ¿verdad? Va junto con la perseverancia, va la firmeza. Y me encantan estas dos palabras que le dice él a Josué. Me gustaría contarles un poquito quién era Josué. Josué era un seguidor de Moisés. Moisés fue quien Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo liberó y les da una promesa. La promesa es la tierra prometida. ¿Cuántos tienen promesas aquí? Entonces, cuando hablemos durante el mensaje de la tierra prometida, quiero que usted piense en todo aquello que Dios le ha prometido y las promesas que Dios les ha dado. Esa tierra prometida nos habla a nosotros al día de hoy de todas esas cosas que Dios nos dice en su palabra, que Dios te ha hablado a ti, que tú sientes en tu corazón y sabes que Dios te ha dicho que te va a dar, que tú lo vas a vivir. Cuando pregunté quiénes tienen promesas, todos levantaron la mano, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco de lo que Josué tuvo que vivir andando hacia esa promesa. Josué tenía la promesa de la tierra prometida porque la había recibido Moisés y todo el pueblo de Israel. Y Moisés era alguien muy cercano, Josué era alguien muy cercano a Moisés. De por sí, entre las 12 personas que Moisés escogió para que fuera a ver la tierra prometida y espiarla, estaba Josué. Y Josué fue muy valiente en ir y verla. Y llegaron los espías de vuelta y una gran parte, si no estoy mal, fueron 10 los que dijeron, uy no, allá no vayamos, no nos metamos allí. Pero hubo 2, Josué y Caleb, Josué uno de ellos, que dijeron, allá tenemos que ir, haya lo que haya, esa es la tierra donde fluye leche y miel, así que vamos a ir. Era un man valiente. Josué era un tipo firme, un tipo optimista, un hombre con fe que siempre le estuvo creyendo a Dios. Josué era algo firme, el propio macho men de la Biblia. Inclusive, en una de las batallas que yo logré recordar hasta ahora, pero tal vez fueron varias, que el pueblo de Israel tuvo, estando bajo la dirección de Moisés, la estrategia militar y el primero en el frente de batalla era Josué. Josué era un hombre militar. Josué era un hombre que le decían vamos a pelear y decía peleemos, porque Dios nos lo ha prometido. Que decía vamos a batallar, vamos y batallamos. Y había peleado junto con Moisés. Y se muere Moisés y Josué toma el liderazgo y Dios le dice estas palabras: ve y toma la tierra prometida, pero mira lo que tienes que hacer, esfuérzate y sé valiente y ten valor y firmeza en todo lo que yo te he dicho. Y él dice, ok, lo voy a hacer. Y viene Josué y arranca Josué y de los primeros obstáculos con los que se enfrenta es el río Jordán. Y dice, ¿cómo voy a pasar toda esta gente? Y Dios le dice, todos recordamos, ¿verdad?, cuando se abrió el mar rojo y pasó el pueblo de Israel que salió de Egipto. Pero Dios lo volvió a hacer usando a Josué y se abrió el río Jordán y todos pasaron en tierra seca. Yo pienso en eso y pienso en algo espectacular. Yo no he logrado hacer eso hasta el día de hoy. No lo he logrado hacer. De por sí a mí me piden separar una pizza, así sea con la pinza esa y yo soy malísimo, ¿verdad? Entonces que me digan, divide el río Jordán, yo creo que ni siquiera sé cuál es la mitad. Y es algo sobrenatural. Si yo hoy cojo el vasito y pongo la cámara y divido el agua del vaso en 2, ¿quién se sorprendería? Todos, ¿verdad? O más bien, ¿quién no se sorprendería? El día de mañana que yo diga, vengan, voy a predicar, todo el mundo dice, vayan a ver cómo separa el agua del vasito en 2. Porque es algo sorprendente. Entonces Josué viene de ser un buen militar, viene de ser alguien de batalla y viene de ser alguien súper sorprendente en lo que estaba haciendo porque Dios lo había usado para abrir el río Jordán. Y siguen caminando y lo siguiente que se enfrentan es con Jericó. Jericó era una ciudad estratégica para llegar a la promesa. Es decir, hay un Jericó que tal vez va a estar ahí en la mitad, el cual tú tienes que enfrentar y lidiar antes de llegar a la promesa. Eso es lo que quiero que tú veas hoy. Y esa Jericó era una ciudad pequeña. Ya la habían investigado unos espías. A esos espías les ayudaron
Y viene Dios y le dice, Jericó ya es tuya. Y es como las promesas que Dios nos da. Mi promesa te la doy, y sea lo que sea que venga o te enfrentes o lo que sea, la promesa es tuya. ¿Cuántos Dios les ha dicho eso? Es lo mismo que Dios le había dicho a Josué. La tierra prometida es tuya, venga lo que venga. Río Jordán, dividámoslo. Jericó, entonces viene ahora la instrucción de Dios para Jericó. Jericó tenía unos muros grandes. ¿Pero usted cree que Josué tenía miedo de conquistar Jericó? Para nada. Era un man como más firme, fuerte. Decía, ok, nos montamos en los muros. Además, el man no solo era militar, sino estratega. Entonces, me imagino que él podía tener toda una estrategia armada. Además que tenía la gente, y la gente venía como valiente de haber visto lo que Dios había hecho con la división del río Jordán y que hayan pasado. Y viene la instrucción de Dios a Josué para Jericó, y le dice, mira, tú vas a tomar la ciudad y yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer allí. Lo primero es que cuando tomes la ciudad se va a salvar Rahab, que fue una prostituta que les ayudó a los espías que fueron a ver, y también todas las cosas las vas a tomar y esas son mías. Así como Dios nos da instrucción en nuestro camino. Tal vez en el Jericó que tú tengas que enfrentar, Dios te va a dar la instrucción y te va a decir, esto es lo que tú quiero que hagas en tu camino a la promesa. ¿Me estoy haciendo entender? Pero entonces le da otra instrucción más y le dice, ok, vas a conquistarla, pero la manera como vas a derribar los muros para poder entrar es que le vas a dar una vuelta a las murallas, a toda la ciudad, por 6 días. ¿Cuántas vueltas le dieron en total a Jericó? No, 13. Clase de teología. Perdón, no, mentira, yo no soy teólogo. La instrucción fue una vuelta, si estoy mal me corrigen. De pronto he leído otra Biblia pirata. Una vuelta cada día por 6 días. Pero al 7º día, ¿cuántas vueltas les tenían que dar? 7. O sea, ¿cuántos en total? 13. Pueden apostar lo que quieran que van a ganar con alguien. Así hago yo. ¿Cuántas vueltas le dio a Jericó? Apostemos un perro caliente y tal, siempre gano. Por eso es que estoy gordo, porque me la paso apostando cosas así. Y entonces yo me imagino, era súper emocionante para Josué, pero yo me imagino en la humanidad de Josué, alguien acostumbrado a pelear batallas y a ser militar, que vengan y le digan, como tú vas a conquistar es dando vueltas. Es como el que hace sancocho en leña y le dicen, ahora lo vas a hacer en el microondas. ¿Qué pensaría usted? ¡Qué locura! ¿Sí o no? ¿Cómo así que vamos a conquistar una ciudad dando vueltas? No, es que seguro él era muy espiritual, le hizo lo que Dios le decía. Póngase en los zapatos de Josué. Usted y yo estamos viviendo hasta el día de hoy. Creemos que se debe hacer de una manera, estamos acostumbrados a una manera, pero tal vez Dios nos está diciendo otra. ¿Qué está pensando usted hoy? Y yo quiero que usted vea eso. Tal vez no es malo, pero todos tenemos nuestra experiencia, lo que vivimos en nuestra niñez, lo que vivimos en nuestra adolescencia, las heridas que hemos tenido, todo lo que hemos aprendido, las cosas que hemos hecho. Pero ante cada situación, ante cada Jericó en nuestra vida, Dios tiene algo que decirnos y una manera diferente de hacerlo. O tal vez la misma. El punto aquí es hacer lo que Dios nos dice hacer. ¿Me estoy haciendo entender? El hombre fuerte, el hombre de batallas, el Josué que Dios le había dicho, vas a conquistar ciudades, ahora Dios le dice, la vas a conquistar y le vas a dar vueltas. Y todo el armamento que pudo haber dicho Josué, y todo lo que puso a entrenar a esta gente que para dar vueltas. Y podemos estar nosotros inclusive juzgando y dudando al día de hoy de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Póngase en los zapatos de Josué y tal vez usted hasta el día de hoy esté delante de los muros de Jericó, pero usted no puede creer que Dios va a tumbar los muros si usted hace lo que Él le dice que haga. ¿Me estoy haciendo entender o lo dejé complicado? Aquí el punto no es que dando vueltas o que batallando. Aquí el punto es lo que Dios diga cómo se tiene que hacer. Y lo que Dios te diga a ti. Por eso yo te animo a que tú busques a Dios en intimidad, tú también. Es hermoso recibir en la iglesia, los jueves, los domingos, todo lo que puedas recibir. Pero Dios tiene instrucción también clara y precisa para ti en tu intimidad con Él. Aquí Dios nos puede hablar y nos habla el corazón, está muy bien.
pero hay cosas específicas solo para ti. Y en ese momento para Josué no era batallar e ir con toda, no era levantar la vara y hacer algo. En ese momento era lo que Dios le estaba diciendo, que era dar vueltas. Tal vez loco, diferente, tonto inclusive, pero era lo que Dios iba a usar. Allí no había experiencia de Josué que valiera. Allí no había pasado de Josué que valiera. Allí no había consejos de la gente que valiera. Allí no había capacidad de Josué que valiera, porque ni que dando vueltas todo el pueblo hizo que las murallas se cayeran de lo duro que caminaban. No. En esos momentos, cuando hacemos lo que Dios nos dice hacer, es que podemos ver que realmente es solo Dios el que lo pudo hacer. Es que es loco que yo perdonando me vaya a sentir libre. Tal vez esas son las vueltas que tienes que hacer. Es que tengo que sacarme la espina para poder sentirme bien. ¿Me estoy haciendo entender? Está la promesa, pero entre la promesa y tú hoy, ¿cuál es la Jericó que tienes que conquistar? ¿Y cómo Dios te está diciendo que los muros se tienen que caer? ¿Cómo así, Señor, que tengo que responder de manera blanda cuando me ataquen? Tal vez esas sean las vueltas que tienes que dar. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? A donde te quiero llevar, no es que hay una manera y otra. Es que solo hay una manera y es la de Dios. Y es en lo que tenemos que perseverar. Si en algo tú y yo tenemos que perseverar, es en buscar escuchar a Dios y hacer lo que Él nos manda hacer. Que perseverando en eso es que tendremos éxito. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Persevera en mi palabra de día y de noche, medita en ella y hazla, que solo así tendrás éxito. Y eso hasta el día de hoy usted y yo lo podemos vivir. Queremos pasar los muros y conquistar Jericó. Nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos mande hacer, por más tonto o difícil que parezca. ¿Qué te está diciendo Dios a ti el día de hoy? ¿Cuáles son las 7 vueltas las 6 vueltas y las 7 del séptimo día que Dios te está mandando a dar? Que tal vez tú hoy estás ahí sentado diciendo, ¿será que es esto lo que Dios me está mandando a hacer? ¿Será que lo que Dios me está mandando a hacer es esto? Escucha atentamente la voz de Dios y haz lo que Dios te dice hacer. En la palabra encontramos un montón de cosas locas, como dar 7 vueltas, en las que Dios se glorificó. Tal vez hoy Dios te esté hablando, y Dios te esté hablando tal vez por mucho tiempo diciéndote, para alguien es esto, haz lo que yo te he mandado a hacer, pero insistimos en hacer las cosas de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra capacidad, inclusive basado en nuestras heridas. Tal vez lo que Dios te esté diciendo, busca ayuda, pero como tal vez estamos tan acostumbrados a cerrarnos en nuestros propios problemas, no lo hacemos. Yo solo aquí te doy algunos ejemplos, pero ¿qué Dios te está mandando a hacer hoy? ¿Cuáles son las vueltas que tienes que dar? ¿Me estás recibiendo, iglesia? Me encanta el silencio, me gusta. Siento que me atienden. Bueno, o me atienden o duermen. Si durmieran, entonces están roncando, pero no. ¿Qué es? Valor y firmeza, fue lo que le dijo el Señor en la palabra. Mira, es impresionante. Esto me lo estaba diciendo Gerson en esta mañana, porque me dijo, dame la primicia de la enseñanza y tal. Entonces me puse a decirle la enseñanza. Entonces él me dijo, ¿se cree? No mentiras, no te iba a molestar, pero mejor no. Entonces me dijo, ¿puedes hablar de esto? Y yo dije, es verdad. ¿Cuántas cosas en la Biblia nosotros no podemos leer que Dios ha sido experto en usar cosas locas para glorificarse? Cuando Pedro estaba pescando, yo no soy pescador, pero dicen que la mejor hora para pescar es la madrugada. ¿Cuántos son pescadores aquí? Ninguno. De hombres. Uy, ay. No, yo por eso digo pescador de almas. Eso, de almas. Está bien que hayas corregido. Ey, estoy molestando. Y entonces estaba Pedro pescando y era ya de día. Y entonces viene un carpintero al otro lado y le dice, tira la red ahora a la derecha. ¿Quién era el pescador? ¿Pedro o el carpintero? Pedro llevaba años pescando.
Pero el carpintero viene y le dice, tira la red ahora de día. Iba en contra de lo que usualmente Pedro hacía, pero decidió obedecer, y dice la palabra que fue una gran pesca, que hasta tuvieron que venir a ayudarles. Ese carpintero era Jesús. ¿Qué Dios te está diciendo hoy que debas hacer que tal vez va en contra de lo que tú has aprendido, pero es lo que Dios quiere que tú hagas? Ahí es donde quiero que usted sienta el pellizcón hoy. Porque nos la pasamos todo el tiempo en una batalla entre lo que yo creo y lo que Dios dice. ¿Cuántos han batallado en eso? No soy el único, gracias a Dios. ¿Cuántos hoy están batallando en eso? Wow. Esa fue la manera como Josué triunfó. Firmeza en la palabra de Dios. Lo que Dios dice por encima de lo que nosotros podemos creer. Y quiero decirte algo más. La firmeza, la perseverancia va hasta el final. Porque las vueltas tumbaron los muros, pero no hicieron que se conquistara la ciudad. Solo tumbaron los muros, y al caerse los muros entró todo el ejército e hizo lo que sabía hacer. E hicieron tal y como Dios había mandado, o por lo menos Josué procuró que se hiciera tal como se había mandado. Más adelante hay otra historia, usted lo puede seguir leyendo, pero Josué fue el primero que se paró y dijo, aquí vamos a hacer como Dios dijo. Y Dios dijo que solo se salvaba Rahab y que todo era de él. Tal vez tú pases hoy los muros, pero quiero decirte, el objetivo de Dios es que conquistes. No te conformes con lo que ha pasado hasta hoy. Dios quiere que tú conquistes y sigas hacia adelante en la tierra prometida. Pero haz como Dios te dice que hagas. Y tal vez nosotros podamos pensar el día de hoy, pero es que Dios no me entiende. Dios no sabe lo que estoy viviendo. Dios no sabe esta situación. Y podemos pensar, tal vez no lo decimos, pero podemos sentirlo en nuestro corazón. Hay una porción en la palabra que me encanta y está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y con esto quiero terminar. Y dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, la fe en ese Jesús que vino aquí a la tierra. Y esto me encanta, y no sé si usted logra percibir la magnitud de lo que podemos encontrar en estos versos que vienen. Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y yo les he dicho en otras predicas que a mí me gusta voltear lo que dice la Biblia como para entenderlo a veces mejor. Obviamente el mismo sentido. Y léalo de esta manera: porque tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que ¿quién? Que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Alguien que hoy sienta en su corazón que es uno de los momentos hoy en los que más necesita a Dios. Si ese eres tú, te voy a pedir que te coloques sobre tus pies antes de orar. Y con esto voy a terminar. Siempre me gusta resumir. Si algo se le va a olvidar de la prédica, que se le olvide todo lo que he dicho, pero esto último no. Y menos se pierda todo lo que Dios va a hacer ahorita en su vida. Josué, aún con la capacidad que tenía, con la experiencia que tenía, con todo lo bueno que había logrado, inclusive con las experiencias malas,
con todo lo que había aprendido, era un hombre que hasta el final buscaba a Dios para ver qué era lo que se tenía que hacer y le obedecía. Sea lo que sea que tú ya hayas aprendido o hayas vivido hasta hoy, seas líder, recontralíder, triple líder, papá, sea cual sea la posición que tú tengas, deja a un lado la posición. La mejor posición que tú y yo podemos tener es la de hijos. No hay más. Es la mejor. Aún Josué, siendo así, decidió obedecer a Dios, e inclusive en instrucciones contrarias a lo que él estaba acostumbrado, como esta de dar vueltas, decidió obedecer a Dios. Y esa obediencia trajo para su vida el poder seguir viendo más de la manifestación del poder de Dios, como murallas caerse. Y tan atento estaba a lo que Dios le quería decir, que inclusive entró, conquistó la ciudad y procuró se hiciera tal como él había mandado. Si algo podemos ver en eso, es que hasta el final, con firmeza, procuremos perseverar en lo que Dios nos dice. Y con estas dos cosas quiero terminar. Lo primero, iglesia, si Dios te está mandando y pidiendo hacer algo, hazlo de esa manera, por más contrario a tu estructura mental que sea. Tal vez nunca te lo enseñaron en tu casa, tal vez nunca lo has aprendido, pero es lo que Dios dice que hagas y es lo mejor que puedes hacer. Si Dios te está motivando a dar, hazlo. Si Dios te está motivando a amar, hazlo. Si Dios te está motivando a perdonar, hazlo. Si Dios te está motivando y diciendo, es tiempo de orar más, es tiempo de ayunar, hazlo. Sea lo que sea que Dios te esté hablando, hazlo. Tal vez Dios te esté mandando a callar. Tal vez Dios te esté mandando a dar los abrazos que no habías dado. No sé, y no quiero seguir confundiéndote con las cosas que estoy diciendo. Dios tiene una instrucción para ti y te invito y te motivo hoy a que si en algo vas a perseverar para poder tener éxito en Él y conquistar las promesas, es en lo que Él te ha mandado a hacer. Este es el día que tú puedas decir, decido no soltar. Decido seguir adelante en lo que Dios me ha mandado. Y tal vez viniste hoy cansado. La palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo veremos si no desmayamos. Este es el tiempo, y hasta el final hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios me está recordando algo que quiero contarte. Y lo último que te quiero decir es que tenemos a alguien que en todo lo que estamos viviendo, todos nosotros nos puede entender. Eso dice la palabra. Así que en momentos en que tú sientas que es muy loco lo que Dios mandó a hacer, que no es correcto, inclusive podemos pensar, o que no puedes hacerlo, o que tu situación es totalmente imposible, quiero decirte, hay alguien a quien siempre, y yo me atrevería a decir, no solo podemos ir, sino debemos y tenemos que ir, y se llama Jesús. Y que al llegar allí donde Jesús, Él nos va a decir, te entiendo, porque yo eso lo viví también. Y dice la palabra que en Él vamos a encontrar lo que necesitamos en ese momento. La motivación, la fuerza de nuestra perseverancia está en buscar a Jesús aún en los peores momentos de nuestra vida y aún en los mejores momentos de nuestra vida. Josué buscaba lo que Dios decía, y ahí lo que la palabra nos dice es, aún en los mejores o mejores momentos, busca a Jesús, porque Él te va a entender en todo lo que tú estás viviendo y te va a decir qué hacer. Si yo necesito hacer algo por lo cual otra persona ya pasó y vivió, lo mejor que yo puedo hacer es ir donde esa persona y que me diga cómo lo pasó y cómo lo vivió. Y esa persona en nuestra vida, ¿quién es? Jesús. Si vas a perseverar, persevera en acercarte a Él con confianza y en todo lo que Él te diga. Yo aquí conté algo muy personal de mi familia, y es que mis peticiones del año pasado, inclusive aquí las tengo escritas en mi cuaderno. Yo había escrito una petición. Voy a leerla textualmente. Muy bien. Mejorar mi relación con los demás, con todos tener más libertad. Dice, bueno, yo me entiendo yo mismo, ¿verdad? Sobre todo con mi hermano.
mi hermano Samuel, mi hermano menor. Mi hermano menor es hijo de otro matrimonio y nunca hemos vivido juntos. Y de los propósitos, ahí no está lo de Samuel. Pero sí había escrito mejorar con los demás. Y yo recuerdo que en ese momento pensé fue en él. O no sé si fue las peticiones del 2015. Fue alguna de las peticiones que lo puse específicamente. Pero específicamente, ¿qué pasó con él? Y me estaba acordando ahorita. Yo esto ya lo conté en otra enseñanza. Yo sentía en mi corazón alcanzar esa tierra prometida. Para mí, la bendición de la unidad, la comunicación, el bienestar y el convivir en mi casa, para mí era uno de mis Canaán, era una de mis tierras prometidas. ¿Cuántos tienen varias tierras prometidas? Todos, ¿verdad? Para mí era uno de mis Canaán, cosas que no habíamos vivido, ¿verdad? Y yo decía, Samuel, mi hermano, así no vivo en mi casa, hace parte de esa tierra prometida para mí porque es mi hermano. Y era alguien con quien yo tenía una relación distante. Yo le llevo además 14 años. Y distante no por mí, ¿verdad? Sino, bueno, mi papá y otras cosas más. Pero me acuerdo que un año, si no fue este, fue el anterior, yo le pedí, Dios, yo quiero acercarme más. Y ese es mi Canaán. Usted tiene un Canaán que va a conquistar. Esos Canaán, esas promesas que Dios le ha dado, esas tierras prometidas, Dios se las prometió, eso se tiene que cumplir. Pero hay que perseverar en lo que Dios le ha dicho. Y yo recuerdo muy bien que de las instrucciones que Dios me dio, porque yo pretendía en mi corazón, era que de un momento a otro se despertara un amor, mejor dicho, entre los dos así de la nada. Y yo recuerdo muy bien Dios decirme, ok, y lo puedo relacionar hoy, las 6 vueltas por 6 días, y la 7ª vuelta que vas a dar el último día es darle y demostrarle amor sin importar lo que Él te dé de vuelta. ¿Qué había yo aprendido antes? ¿O qué hemos aprendido nosotros? Dar amor si el otro nos da amor, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido eso o así han vivido? La gran mayoría. Tal vez no era su filosofía de vida, pero a eso nos hemos acostumbrado. Si alguien me rechaza o me dice algo, yo me voy. Tal vez nunca nadie te lo enseñó, pero esa era mi estructura anterior. Tal vez para Josué eran muchas batallas buenas, pero en mi caso era algo incorrecto que yo había aprendido, y no porque en mi casa me lo enseñaron, lo aprendemos. Inclusive hay muchos memes y diseños por ahí que dale amor solo al que se lo merece y un montón de cosas más. Eso lo hizo Jesús con nosotros. Nosotros no merecíamos amor, no merecíamos nada de Él. Y yo recuerdo que Dios me decía, hazlo. Y yo le empezaba a escribir y me respondía a la 1 semana y al mes, y yo y Dios me decía, hazlo. Y Dios me decía, hazlo. Y esas eran mis vueltas. En el momento menos esperado, en una de esas vueltas que Dios me ha mandado a hacer, y no le estaba dando vueltas a Él literalmente, estaba haciendo lo que Dios me había mandado a hacer, nuestra relación tuvo un cambio brutal, ¿verdad, mamá? Brutal. Miren, ya hasta nos mandamos besos por videollamada. Eso nunca se había dado. Y mi hermano ya tiene 15 años. Y no me importa decirlo porque es mi hermano. Le puedo dar besos todos los que quiera. De no hablar, de estar distantes, a hablar, a compartir, a hablar seguido, a decirnos que nos amamos, a querer estar juntos, a querer juntarnos y darnos un abrazo porque él vive en otro país. Hey, yo sentí, yo vivo hoy y puedo dar testimonio que si yo doy las vueltas que Dios me esté mandando a hacer, por más que esté en contra de mi estructura mental, yo voy a alcanzar la promesa. Y esto es solo un ejemplo de cosas que he vivido de esa manera, que estoy viviendo el día de hoy y que se trata de perseverar porque es de todos los días. ¿Qué es tu tierra prometida? A lo que Dios hoy te está diciendo, da vueltas y tal vez vaya en contra de lo que tú pienses. Desecha eso y toma lo que Dios te está mandando a hacer. Si alguien te entiende y si en alguien yo busqué consuelo cuando me sentí desmayar en esto que les he contado con mi hermano, era en él. Porque él estuvo allí hablándome a mí, aún cuando yo no quería buscarlo.